¿En qué tema van, muchachos? La práctica de bombas. Para esto vamos a caracterizar el equipo que tenemos aquí. Ya lo han usado con el maestro Mauricio. Lo que vamos a hacer es determinar, pues, justamente el comportamiento de la bomba que tenemos aquí. ¿Okay? El propósito es describir si esta bomba sigue o no un comportamiento que se parezca o no a una bomba nueva. Eso lo vamos a hacer a través de la realización de algunas gráficas que nos permitan, pues, medir el desempeño de las bombas. ¿Okay? Para lo cual vamos a hacer una serie de mediciones, son muy sencillas. Son mediciones que, bueno, ahorita yo voy a hacer y ustedes van a anotar. Y de esa manera, pues, lo interesante serían los cálculos que después vamos a realizar. ¿Okay? Si no me escuchan bien, me dicen, porque, pues, ustedes saben que este equipo hace mucho ruido. Y, pues, bueno, si quieren les explico antes de prenderlo y ya ustedes nada más van tomando las mediciones para que yo no tenga que hablar con el equipo encendido. ¿Ok? Lo que vamos a hacer, van a ser 3 mediciones. Vamos a medir la presión, vamos a medir el caudal y vamos a medir la corriente eléctrica. La corriente eléctrica la vamos a medir con este equipo que es el multímetro de gancho. ¿Okay? Ustedes van a buscar el funcionamiento del multímetro de gancho. Eso lo van a ustedes a buscar por ahí de manera teórica. ¿Cuál es el fundamento de la medición de la corriente eléctrica con el multímetro de gancho? El multímetro de gancho lo vamos a ocupar en esta parte de acá. Aquí en esta parte del equipo. Entonces, aquí está lo que son los cables. Son 3. Son una fase, un neutro y una tierra. ¿Ok? Lo que vamos a hacer es tomar una fase y medir, bueno, envolver la fase en este gancho y vamos a medir el amperaje. ¿Okay? Aquí el amperaje, pues, no es amperes como tal y vamos a determinar cuánto sería lo que está consumiendo la bomba de energía eléctrica. Esto lo vamos a utilizar para los cálculos más adelante. Entonces vamos a tomar solamente un hilo de estos y vamos a hacer la medición. Entonces, cada flujo que nosotros vamos a colocar ahí, vamos a determinar, pues, ¿cómo se llama? La corriente eléctrica. Y en cada flujo vamos a medir, pues justamente vamos a ajustar aquí con el rotámetro, vamos a determinar cuál sería el flujo que estamos manejando ahí. ¿Ok? Ya lo saben usar, ¿verdad? ¿Sí o no? Sí, muy bien. Bueno, adicionalmente nosotros vamos a utilizar este manómetro de acá. Con vamos a medir cuál es la presión que nos está arrojando la bomba. Si se fijan, todo esto es la bomba. Es una bomba centrífuga de medio HP. Eso es importante que lo anoten. Es una bomba de medio HP. Y esta parte de aquí es el motor. Este es el motor que hace que gire la flecha. ¿Sí? La flecha, pues, es todo el mecanismo en una dirección que hace que giren las aspas ¿Qué pasó? ¿Dijo que es la bomba? De medio HP. Flecha, esta es la flecha de la bomba y acá está la carcasa. Dentro de la carcasa tenemos lo que son las aspas y las aspas están girando para impulsar al líquido que va a salir a través de esta tubería. ¿Ok? El propósito es verificar, bueno, cuál es la potencia de esta bomba, la potencia real que nos está dando la bomba y su consumo energético para obtener su eficiencia y determinar cuánto altura manométrica o cuánta carga nos está arrojando la bomba. Entonces, vean que, pues, aquí tenemos esta tubería, aquí sale el líquido, vamos a medir la presión con la que sale aquí con este manómetro. Y después viene esto que es la tubería. Esta es una válvula de diafragma, pero el nombre es
Con este vamos a ajustar el flujo que nos da la bomba y vamos a estar manipulando con esta bomba el caudal que nos va a estar dando. Vamos a colocar diferentes caudales de bomba y en cada caudal vamos a hacer las mediciones. Vamos a ir registrando entonces cuánto es el consumo de energía eléctrica, el caudal y la presión, ¿ok? Me avisan si se escucha, voy a encender el equipo para ver, para iniciar las mediciones. Entonces ahí hagan una listita con caudal, el amperaje y la presión que vamos a estar ahí midiendo. Voy a encender el equipo. Voy a entonces a subir la potencia de la bomba. Bueno, esta no es la potencia, es un regulador de la velocidad de las aspas. Vamos a trabajar con la velocidad hasta el 100%, ¿ok? Y vamos a subirle. Gracias. Sí. Dígame cuál es el caudal que estamos manejando aquí. ¿No? Como 68, ¿no? 66. No. ¿Dónde leen el caudal? A ver ahí, ¿dónde leen el caudal? Es 70, exactamente. Creo que no aprendieron bien con el maestro Mauricio. Recuerden que siempre vamos a leer en la parte más ancha del flotador. Aquí la parte más ancha del flotador son los hombros del flotador. Entonces ahí debe de ser 70. ¿Sí están de acuerdo? Sí, profe. Sí, profe. Muy bien. Entonces anoten esa lectura y vamos a leer la corriente eléctrica. En ese caudal, la corriente eléctrica es de 3.47. Está variando un poco. Dejémoslo en 3.44. ¿Ok? Vamos a dejarlo en 3.44. Y ustedes díganme cuánto es la presión. ¿Cuánto es la presión? Más o menos 17. 17, yo diría. Ok, anoten ese valor. Vamos a bajar el caudal. ¿Cómo se llama la válvula? Es válvula de diafragma. Ese. ¿Qué tal tenemos ahora? Muy bien, 65. Vamos a medir el amperaje. No, 41. Vamos a dejarlo en 3.41 y vamos a medir la presión. No pueda. Si ahorita tienen dudas, tómenle captura. Los diferentes caudales. Anoten el siguiente.
60. Bien. Anoten 60 de caudal. 338 de amperes. 338 amperes. Nuevamente captura de pantalla a esa segunda, a esa presión, por favor, idénticas. ¿No? No, 55. 55, muy bien. 55. .33 de amperes. Y vamos a analizar un poco la presión que se supone que ustedes ya deben de manejar porque ya utilizaron un manómetro similar. Tiene dos escalas y ahí indica cuál sería cuál. En el exterior tenemos una escala que es un poco más grande, tiene valores en 2 dígitos, y en la escala interna solo tiene tiene una escala de un solo dígito, de 1, 2, 3, etcétera. Entonces, ahí tienen dos unidades. En esta parte vienen las unidades. Aquí, en esta parte vienen las unidades que está manejando el manómetro. Las demás exteriores, las de la parte externa, son libras sobre pulgada cuadrada. Entonces serían 16, 17 libras sobre pulgada cuadrada. Y las de la parte interna son kilogramos fuerza sobre centímetro cuadrado. Las que nos van a importar son libras sobre pulgada cuadrada, que son más fáciles de transformar a otro tipo de unidades que las de kilogramos, que esas luego les resulta un poco más difícil. Entonces, la parte externa, que es lo que vamos a estar leyendo, son libras sobre pulgada cuadrada. La lectura de esta presión ¿pero tiene? 50. Sí, 50. 3.33. ¿Ya lo tiene? ¿Ya lo tiene? 45. Sí. 3.20. Está cambiando. 24. Vamos a dejarlo en 3.24 y anoten la presión. Si ahorita les estipizo. ¿Listo? Punto 12. ¿Ya lo tienen, chicos? ¿34? Ha de ser 35. Es que está variando mucho, pero más o menos lo ajusté 35. Vamos a suponer que es 35. ¿Están de acuerdo? ¿10? ¿Ya lo tienen? 19. Okay. Vamos a cambiar el grupo. ¿Cuánto le da ahí? 30. Muy bien. 30. 3.06.
¿En la lectura, chicas? 19. Ok. Vamos a tomar los últimos dos datos. Ese sería el penúltimo caudal que vamos a manejar. ¿Cuánto le ahí? 25. 25. 97. 19 otra vez. Ok. Y el último dato. Ese sería el último caudal. 20. 20. 2.95. 19. Y pues apagamos el equipo. Tomamos datos de caudal, ¿sí? Aquí van a construir una tablita en donde tengan aquí el caudal. El caudal pues está en litros por minuto. ¿Qué pasó? Por segundo. ¿Ok? ¿Cómo lo transforman? Es igual a 1000 litros, ¿no? Ujú. Un metro cúbico tiene 1000 litros. Por lo tanto, aquí hacen la conversión. Necesitamos en metros cúbicos por segundo. ¿Okay? También tomamos medida de los amperes. Aquí lo anotan. Y también tomamos medida de la presión. ¿Sí? En libras sobre pulgada cuadrada. Ahora, lo que tenemos que hacer es calcular la altura manométrica. ¿Cómo calculan la altura manométrica? O la carga. ¿Cómo lo calculan? Bueno. ¿No es la altura, pro? Sí, es una altura. ¿Cómo llegan hasta esa altura? ¿Se acuerdan? Creo que depende si leerlo en serie. Nosotros queremos calcular una presión hidráulica, pues utilizamos la ecuación general de la hidrostática. ¿Cuál es esa? O manométrica igual a la densidad del fluido por la gravedad por la altura. ¿Sí se acuerdan de esa ecuación? Si nosotros tenemos un tanque, por ejemplo y quisiéramos determinar la presión en el fondo del tanque, pues esa presión la conocemos como presión hidráulica o manométrica. Es la presión que está, que afecta a este punto toda esta columna del líquido, ¿ok? O sea, toda esta columna del líquido, las partículas del líquido están afectando a este punto porque están, pues, todas sobre este punto y aquí esta presión la podemos calcular con esta ecuación, la densidad, la gravedad y la altura. ¿Si se acuerdan de eso? ¿Sí o no? Sí, profe. Bien. Ahora, ¿cuál es la presión manométrica en este punto, en la superficie del líquido? Nada más por mera curiosidad. 0. 0, muy bien, porque no hay una columna de líquido arriba de este punto. Entonces, ¿están de acuerdo que aquí, si nosotros estamos calculando una presión que es para el agua, la densidad siempre va a ser la misma, es decir, es constante? ¿Ok?
Y como estamos ubicados en un punto de la Tierra donde, bueno, no hay una variación de la gravedad, por lo tanto, estos dos son constantes. ¿Están de acuerdo que la densidad y la gravedad son constantes? Sí, profe. Ok. Ahora, si se fijan, esta es la ecuación de una línea recta. Por lo tanto, nos está diciendo que la presión es proporcional a la columna de agua o la altura o profundidad de agua que tengamos ahí, ¿sí? Es decir, podemos expresar a la presión, porque la presión es una energía, en términos de altura, ¿ok? Si expresamos a una energía en términos de altura, a eso es lo que conocemos como carga hidráulica. Aquí podemos despejar esa altura o profundidad y nos quedaría que sería la presión entre la densidad por la gravedad. Aquí, pues, como estos dos son constantes y no varían, estamos diciendo que, bueno, la presión puede ser proporcional a la profundidad o a la altura manométrica. Entonces, lo que vamos a hacer es expresar bueno, vamos a calcular esta altura, ¿sí? Y es lo que vamos a utilizar para describir el comportamiento de la bomba. Esta altura la vamos a calcular con las diferentes presiones que pudimos medir en el sistema, ¿sí? Por ejemplo, díganme la primera presión que registramos con el primer caudal. 17. 17 libras. Pulgada cuadrada. Bueno, es que... Ahí está. Libras sobre pulgada cuadrada, ¿ok? Vamos a transformar estas libras sobre pulgada cuadrada, libras sobre pulgadas cuadradas a pascales. Por favor, ¿cuánto sería estas libras sobre pulgadas cuadradas a pascales? ¿Qué unidades tienen los pascales? Segundo al cuadrado. ¿Cómo? Kilogramo por metro sobre segundo al cuadrado. Ajá, kilogramos entre metros segundo al cuadrado. ¿Okay? Estas son las unidades de pascales. Ahora, vamos a sustituir aquí en esta ecuación y vamos a calcular la altura manométrica. Entonces, para el primer dato teníamos este valor en pascales. Creo que el metro va arriba. No, va abajo. La densidad. Todo, ¿verdad? Todo el desarrollo. Sí, es que va arriba cuando es fuerza. Si quieren, ahorita nos regresamos a eso. No, sí, ya siendo las unidades. Sí, sí, va arriba cuando todavía es fuerza, cuando todavía son newtons, pero aquí ya lo dividí. ¿Ok? Entonces aquí la densidad, vamos a utilizar la del agua a 20 grados, que estamos a más grados, pero bueno, vamos a utilizar esa densidad. Entre la gravedad, que es 9.81 metros sobre segundo al cuadrado. ¿Sí? Aquí hacemos el análisis de unidades. Estos kilogramos se eliminan con estos kilogramos. Aquí tenemos 3 metros y acá tenemos 2. Entonces aquí arriba nada más nos quedaría 1 metro. Esto sería ya la altura manométrica en metros. Hagan este cálculo y díganme cuánto les queda, por favor. $11.94. Ok, entonces esas serían, pues cuánta altura manométrica nos da la bomba. Quiere decir que esta bomba puede sostener una columna, puede aventar una columna de hasta 11, casi 12 metros de agua, o sea, la elevación que va a tener esta bomba va a poder alzar el agua hasta 12, casi 12 metros, ¿ok? De esa manera, pues nosotros vamos a calcular para cada una de las presiones, o sea, cada caudal tiene una presión distinta. Por lo tanto, vamos a calcular todas esas alturas manométricas, y lo que vamos a hacer es construir
aquí ubican el caudal, ¿sí? Para la gráfica pueden dejarlo en litros por minuto o en metros cúbicos por segundo, cualquiera de las dos unidades, y van a construir una gráfica de el caudal y de esta altura manométrica que van a calcular con todas las presiones que determinaron. Aquí el caudal va a estar en la región de las X, en las abscisas, y la altura manométrica va a estar en el eje de las Y, ¿ok? Nosotros esperamos que con caudales bajos la altura manométrica sea la más alta y que con caudales cada vez más altos la altura manométrica vaya disminuyendo. ¿Esto por qué? Porque la bomba, al manejar flujos muy bajitos, pues tiene la energía suficiente para desplazar ese líquido con una mayor altura. Pero si nosotros aumentamos el caudal que tiene que ingresar a la bomba, pues ya la bomba no va a poder desplazar todo ese caudal hasta la altura, va a tener una menor altura manométrica por la cantidad de caudal que le está llegando a la bomba. Entonces, esto es normal en un comportamiento de una bomba. Esperamos que que nuestra bomba maneje las alturas manométricas elevadas, aunque pues se eleve el caudal, ¿ok? De todas maneras, nosotros tenemos que comparar con una bomba nueva. Les decía que la bomba que tenemos es de medio HP. Ustedes construyan esta gráfica y la tienen que comparar con una bomba nueva. Buscan en catálogos de bombas ¿cómo se llama? Esta gráfica y comparen las dos bombas y pues emitan conclusiones acerca de cómo es el comportamiento de la bomba que tenemos, que ya tiene muchísimos años de operación, comparado con una bomba nueva. ¿Están de acuerdo? Cómo buscar las gráficas, pero lo que quiero es que nada más comparen, una bomba de medio HP, la gráfica que nos salió a nosotros, con una gráfica nueva. En cuanto a términos de altura manométrica y del comportamiento de la altura manométrica en función del caudal. ¿Ok? La curva característica de bomba, ¿sí? La altura manométrica en función del caudal. ¿Ok? Nos faltan otras dos gráficas. Entonces voy a borrar esta parte de aquí. Bueno, me voy a ir. Si es más grande, ¿verdad? ¿Todos de acuerdo? Sí, profe. Muy bien. Ahora, lo que tenemos que calcular aquí es, o con esta corriente eléctrica, vamos a calcular lo que es una potencia que le vamos a llamar potencial freno, ¿sí? Esta potencia la vamos a representar con una PF. Esta potencia al freno o potencia consumida es la cantidad de energía freno que les decía que es la potencia que consume la bomba, ¿sí? Esta potencia es la cantidad de energía que la bomba va a consumir de la corriente eléctrica. Va a estar en función de cuánto caudal tiene que desplazar la bomba. Nosotros esperamos que a mayor caudal que tenga que desplazar la bomba, pues consuma mayor cantidad de energía de la corriente eléctrica, ¿ok? Por lo tanto, vamos a calcular para cada caudal cuál va a ser esta potencia que ha consumido la bomba en unidades de energía por segundo. Entonces, ¿cómo lo vamos a calcular? Va a ser la corriente eléctrica que nosotros medimos por el voltaje de trabajo de la bomba. Por lo tanto, aquí la potencia del freno o potencia consumida en unidades. Esto habíamos dicho que tenía unidades de Coulomb por segundo, ¿sí? Y el voltaje, ¿qué unidad desarrollada tiene? ¿Qué es el voltaje en unidades? Los volts, ¿qué unidades tienen los volts? A ver, investíguenlo por ahí. Sobre Coulomb, ¿ok? Entonces aquí los coulombs se dividen y la potencia nos quedaría en joule por segundo.
una potencia se define como una cantidad de energía por unidad de tiempo. Por lo tanto, multiplicando la intensidad de corriente en amperes por el voltaje que toma a la cual está conectada la bomba, ya nos va a quedar la potencia al freno. Por ejemplo, para el primer dato, ¿cuál sería esa potencia consumida? Nosotros manejamos una intensidad de corriente de ¿cuánto para el primer dato? ¿44? Porque sí. ¿Sí? Bueno. Y el voltaje, nosotros conectamos la bomba a 110 volts. ¿Sí? Entonces sería 110 joules sobre coulomb, 110 volts. Por lo tanto, aquí se eliminan estos y ya nos quedaría la potencia de la bomba en joules por segundo. Sería multiplicar 3.44 por los 110. ¿Cuánto daría eso? 378.4. ¿Cuánto? La cantidad la potencia al freno, potencia consumida, ¿ok? La gráfica, tenemos que, pues, aquí colocar todas las potencias que tenemos la bomba, que nos da la bomba, en función del caudal. Igual, el caudal puede ser en litros por minuto o en metros cúbicos. Y van a armar una segunda gráfica en donde vamos a colocar en el eje de las Y's esta potencia consumida y aquí vamos a tener en el eje de las X el caudal. Nosotros esperamos que conforme aumente el caudal, pues la potencia sea cada vez mayor. ¿Están de acuerdo? Esta sería nuestra segunda curva característica de la bomba. ¿Ok? ¿Dudas con esto? Ajá. ¿El voltaje se mantiene en 110? Sí, todos serían 110, porque pues es la toma de la corriente que tenemos. Entonces, ahí lo único que va a ir variando sería pues el amperaje que fuimos midiendo, pero todos se multiplicarían por 110. Entonces, para cada caudal, iniciamos con el caudal mayor. Entonces, aquí la potencia va a ser la mayor. Nosotros fuimos disminuyendo el caudal, por lo tanto, las potencias cada vez van a ser menores. Pero, pues, a la hora de hacer la gráfica, pues nos debe de quedar, pues, es una línea que tiene una tendencia con una pendiente positiva. ¿Están de acuerdo? ¿Sí o no? Sí, profe. Muy bien. Luego, ya lo último lo que nos falta sería la eficiencia. La eficiencia la vamos a calcular a través del cálculo de una potencia que va a ser la potencia producida, que la vamos a representar con una P y un subíndice P. Esta potencia producida es la cantidad de energía que le llega ¿cómo se llama? Al líquido, ¿sí? La cantidad de energía que realmente le está llegando al líquido al ser desplazado por la bomba, ¿ok? Y esto lo vamos a calcular, pues, con el flujo másico. ¿Cómo calculamos el flujo másico? ¿Cómo podríamos calcular el flujo másico aquí? Por tiempo, ¿no? Ajá, kilogramos por tiempo. ¿Cómo podríamos llegar a kilogramos por tiempo? Exactamente. Entonces, nosotros vamos a primero a calcular del caudal que está en metros cúbicos por segundo, densidad. Vamos a multiplicar, vamos a llegar hasta algo una W, que esto va a representar el flujo másico. Entonces vamos a calcularlo multiplicando el caudal en metros cúbicos por segundo por la densidad. Y de esta manera nosotros vamos a calcular, pues,
el flujo másico, que serían kilogramos por segundo. ¿Sí están de acuerdo? Luego, ¿qué tendríamos que hacer? ¿Ya? Bueno, aquí ya tenemos el flujo másico. Vamos a multiplicar lo que es la altura manométrica por este valor de aquí. La altura manométrica es lo que realmente le llegó al fluido de energía, que es lo que ya calculamos como H, ¿sí? Entonces, vamos a obtener un valor que va a ser, perdón, aquí sería, si multiplicamos la gravedad por la altura, ¿sí? Ahorita pongo lo que significa esto. Vean, si aquí la gravedad tiene unidades de metros sobre segundo al cuadrado. Si nosotros multiplicamos por la altura, aquí nos quedarían unidades de metros cuadrados sobre segundo cuadrado. ¿Qué son estas unidades? ¿Se acuerdan? ¿Ok? Por eso aquí vamos a representar esto como un trabajo. La gravedad por la altura va a ser el trabajo que desarrolla la bomba sobre el líquido. Entonces, si multiplicamos la gravedad por cada una de las alturas manométricas, vamos a llegar pues hasta este valor en metros cuadrados sobre segundo cuadrado. ¿Ok? Y bueno, ya teniendo esto, pues ya vamos a poder calcular la potencia de la bomba. Bueno, perdón, la potencia producida. La potencia producida va a ser igual al gasto másico. Bueno, aquí puede ser gasto másico GM, para no confundirnos con esta W. Aquí sería GM, gasto másico por este trabajo que hemos desarrollado aquí. ¿Ok? Y de esa manera nos va a quedar la potencia producida. ¿Ok? Aquí vamos a hacer para el primer cálculo, el gasto másico para el primer dato. Primero tendríamos que transformar, tenemos el primer dato, el caudal del primer dato en metros cúbicos por segundo. ¿O no lo hemos transformado? Bueno, está en litros por minuto. Por favor, transfórmenlo a metros cúbicos por segundo. Cúbicos por segundo. 0012. El caudal 0.0012 en metros Sí, cúbicos por segundo. ¿Todos están de acuerdo? Sí, profe. Ok. Bueno, si no, ustedes háganlo bien, hagan la conversión bien, paso por paso, para que, bueno, tengan el dato real. Ahora, este caudal lo necesitamos en flujo másico o gasto másico. Sería multiplicar por 1000, porque es la densidad del agua que estamos trabajando. Entonces, esto por 1000, ¿cuánto sería? 1.2. ¿Están de acuerdo? Pero calculamos gasto másico. Tenemos caudal, lo transformamos de litros por segundo, que es con lo que hicimos la medición, a metros cúbicos por segundo. Ya que lo tenemos en metros cúbicos por segundo, lo multiplicamos por la densidad para obtener el flujo másico. Ya tendremos en kilogramos por segundo. Aquí nos dio de 1.2. ¿Ok? Ahora, vamos a, por otra parte, a calcular este trabajo, ¿sí? Este trabajo producido por la bomba y que le pasó al líquido. Vamos a multiplicar la altura manométrica por la gravedad. Entonces, por ejemplo, para el primer dato, tenemos la gravedad, que es 9.81 metros sobre segundo cuadrado, por la altura manométrica del primer dato. ¿Cuánto nos quedó de la altura manométrica para el primer dato? 11.94. 11.94 metros. Si hacemos esta multiplicación, ¿cuánto nos quedaría de trabajo?
117.3. 117.3. Perfecto. Entonces, esto, ¿al punto 13? Sí, sí, 13, sí. profesor. Perfecto. Entonces, ya tenemos este trabajo. Así lo van a hacer con cada una de las alturas manométricas. Y aquí vamos a anotar 117.13. Vamos a hacer esta multiplicación. ¿Cuánto nos quedaría? 117.13 por 1.2. 140.55. Perfecto. Entonces, estas unidades, bueno, si a la hora de hacer las unidades, si se fijan, aquí nos quedaría kilogramos por metro cuadrado entre segundo al cubo, que son unas unidades muy extrañas. Bueno, realmente no son extrañas. Si se fijan, un joule, la unidad del joule es un kilogramo por metro cuadrado segundo cuadrado, ¿ok? Y aquí justamente tenemos esto, pero tenemos segundo al cubo. Quiere decir que en realidad estas unidades son joule entre segundo, ¿sí? O sea, ya las unidades desarrolladas del joule sería kilogramo, metro cuadrado, segundo cuadrado, pero como está dividiendo otro segundo, sería segundo al cubo. Quiere decir que estas unidades son joules por segundo, que son unidades de potencia. ¿Sí queda claro? ¿Sí o no? Sí. Perfecto. Entonces, aquí ya tenemos esta potencia producida para el primer dato. Así lo van a hacer, este cálculo lo van a hacer para todos los datos que tomamos, ¿ok? Van a, pues, calcular este trabajo, van a calcular el gasto másico, van a multiplicar ambos y ya les va a quedar la potencia producida, ¿ok? Entonces, tengan, ahí espero hayan tomado nota de eso, porque esta potencia producida la vamos a utilizar para calcular el porcentaje, sí, la eficiencia. La eficiencia de bomba la vamos a calcular con la potencia producida, que es la potencia que le llegó al líquido, entre la potencia al freno, que es la potencia que tomó la bomba de la corriente eléctrica. Entonces, la energía que tomó la bomba no va a ser la misma que le pasó al líquido. Y esto va a ser por 100. Entonces, de potencia producida nos quedó ¿cuánto? 140.55. Y de potencia al freno, ¿cuánto nos quedó? 78.4. Muy bien. A la hora de hacer esto, ¿qué porcentaje de eficiencia maneja nuestra bomba? De 37.14. 37.14%. Entonces, nuestra eficiencia, si se fijan, es una eficiencia baja de 37.14. O sea, es normal porque la bomba ya tiene muchísimos años funcionando. O sea, es una bomba ya muy, muy vieja. Entonces, la última gráfica que van a realizar va a ser la eficiencia, el porcentaje de eficiencia en función del caudal. ¿Ok? Aquí pues podemos tener un montón de comportamientos. Hay eficiencias que de bomba podemos tener muchos comportamientos. Podemos ver o podemos tener un comportamiento de que la eficiencia vaya en aumento con el caudal, o podemos tener que la eficiencia vaya en decremento con el caudal, o podemos tener un punto de eficiencia máximo ahí nos indicaría el caudal donde tenemos el punto de eficiencia mayor en la bomba. O sea, si manejamos un caudal más bajo, la eficiencia cae. Si manejamos un caudal más alto, la eficiencia cae. Entonces, teóricamente sería el caudal óptimo de eficiencia donde tendríamos que trabajar para que la bomba tenga su máximo de rendimiento, ¿sí? Entonces, bueno, ya ahí ustedes armen ¿cómo se llama? Este gráfico, y de esa manera, pues van a evaluar el desempeño de la bomba, ¿ok? ¿Dudas con esto? ¿Qué van a reportar? Van a colocar una introducción hablando de las bombas
centrífugas, las características de las bombas centrífugas. Van a redactar los objetivos de esta práctica, que bueno, ahí con las actividades que hicimos, redacten los objetivos. Van a colocar ahí un diagrama de flujo pequeñito con nada más las mediciones que hicimos, y en la parte de resultados van a colocar una tabla con los resultados que medimos, en los caudales, el amperaje y la presión, ¿sí? Y van a hacer un ejemplo de cálculo, así como lo hice yo, van a hacer un ejemplo de cálculo para calcular pues todo lo que hemos calculado, la potencia al freno, la potencia producida, la altura manométrica y los diferentes, bueno, la eficiencia de la bomba, ¿ok? Al final van a hacer, o quiero que me entreguen 3 gráficos que son los gráficos de las curvas del desempeño de la bomba, que sería pues la altura manométrica en función del caudal, ¿sí? Van a determinar la potencia al freno en función del caudal y la eficiencia en función del caudal, ¿ok? Esas 3 curvas que describen el comportamiento de la bomba es lo que tienen que reportar con el ejemplo de cálculo para llegar hasta estos valores, ¿ok? Y bueno, esto lo hacen perfectamente bien bonito, ahí colocan los ejes, etcétera. Y después van a colocar una discusión. En la discusión lo que van a hacer es ir a buscar un catálogo de bombas. Si quieren, después les subo en el Classroom un catálogo, un ejemplo de un catálogo de bombas, y van ustedes a buscar una bomba de un medio HP, que es la bomba que tenemos aquí, y busquen estas 3 curvas características de bomba para una bomba de un medio HP, ¿sí? Es más común que encuentren esta primera, que es la altura manométrica en función del caudal, porque es la curva característica de bomba que es más útil a nivel industrial, que es, bueno, a nivel de, si ustedes quieren comprar una bomba, pues el proveedor les va a dar generalmente esta información, porque, bueno, es lo que usualmente se ocupa. Escasamente van a poder encontrar de potencia al freno o de eficiencia, pero si ustedes le buscan, sí pueden encontrar algunos proveedores que también les den estas 2 curvas de bomba. Entonces pueden ahí buscar con diferentes proveedores, con Rotoplas, con bombas Pedrolo, con las bombas Yusa. Descarguen los diferentes, ¿cómo se llaman? Los catálogos de las bombas, y ahí pueden compararlo, ¿ok? Entonces, dependiendo de esa comparación, pues ustedes emitan la conclusión de cómo les parece el rendimiento de la bomba que tenemos aquí, que ya tiene muchísimos años de operación, ¿ok? O sea, evalúen ese desempeño con una bomba nueva y díganme, pues, cómo se comporta, ¿ok? Y eso sería lo que tendrían que hacer, lo chequen ahí y puedan, pues,